Adelante, hermano Reinaldo. Ok, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de la Capilla de Westminster. Vamos a tener una charla inusual, porque generalmente pues no hacemos, pero creo que también es importante por el contexto que hemos vivido estos días. Y vamos a tener dos invitados muy especiales el día de hoy. Así que pues vamos a dar la bienvenida al pastor José Daniel Basiga, él es de Perú. Así que pues pastor, muy buenas tardes y un gusto tenerlo nuevamente. Y Gracias. también vamos a tener a un nuevo invitado, que él es el pastor Samuel Alonso, él es de España. Así que pues bienvenido pastor, gracias por la invitación y vamos a empezar con la charla y vamos a darle la importancia primero al día domingo, al Día del Señor, a pesar de haber tenido un evento mundial importante, pero creo que es muy importante resaltar el día domingo. Así que adelante pastor Daniel con sus palabras. Sí, bueno, gracias por la invitación, Reinaldo. Y sí, definitivamente yo creo que hay tiempo para todo. Yo creo que el Eclesiastés en el capítulo 3 es claro cuando dice que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Y bueno, aplicándolo a este contexto actual, hay tiempo para ver los partidos del Mundial y hay tiempo para adorar al Señor. Como cristianos tenemos prioridades, claro está, y la adoración al Señor, la adoración comunitaria en el Día del Señor es la prioridad número uno para los cristianos. Entonces, no hay nada que deba obstaculizar la adoración del Día del Señor. Ni aún la final del Mundial, ni aún la Navidad, ni aún el Año Nuevo. Y yo creo que en esto debemos ser claros. El Día del Señor se debe respetar asistiendo a la casa del Señor, tanto en la mañana como en la tarde, en aquellas congregaciones que tienen servicio mañana y tarde. Y bueno, en aquellas congregaciones que solo tienen servicio en la mañana, pues en la tarde también deben estar en casa leyendo la palabra y leyendo algunas, digamos, libros o literatura cristiana. Pero también no vamos a negar que este domingo es un día en el cual se ha celebrado un acontecimiento mundial y muchos cristianos han estado viéndolo. Entonces, vamos a comentar de eso también. Pero la idea es de que se pueden hacer ambas cosas y teniendo siempre como prioridad la adoración a Dios, no solamente en el día domingo del mundial, sino también en el día domingo de Navidad y en el día domingo de Año Nuevo, ¿no? Samuel, ¿qué puedes decirnos sobre esto también? Bueno, ante todo, primero, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo desde España, ¿no? Y aquí unidos al otro lado del charco como hermanos. Algo que somos hermanos en Cristo y esto hay que llevarlo siempre también como bandera, ¿no? Ah, estoy de acuerdo con lo que has dicho, José Daniel. Creo que el Día del Señor debe estar por encima de todo. Creemos que por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Creo que incluso José Daniel, como somos amigos de Facebook, había visto en tu publicación que habías puesto, hoy es el primero de los terceros, bueno, el domingo este ha sido el primero de los terceros domingos, de los tres domingos que va a haber- la gente se va a poner a prueba la fe de muchos, ¿no? Entonces, Ujú. creo que es cierto, ¿no? Tenemos una final, ha sido la final de un mundial, tenemos la Navidad, tenemos Año Nuevo. Yo creo que por encima de todo, la fiesta más importante a que el Señor le agrada y la que el Señor es glorificado es el Día del Señor, cuando el Señor, cuando la congregación se reúne, se congrega para alabar, adorar al Señor. Y bien has dicho que si el culto es por la mañana, por la tarde hay que meditar en lo que está predicado, en texto, leer un poco algún texto de la confesión, comentar que en familia, tener un tiempo en familia también incluso de oración. No quiere decir que estés las 24 horas del día R que R,
pero sí tener espacios especiales que Dios ha propiciado, dándonos el descanso del domingo, para tener en cuenta, dar gracias al Señor por la creación, por su redención y porque podemos ser hijos de Dios, como vamos a celebrar en estos días, gracias a la encarnación del Verbo. Y también es importante, incluso el día antes del Señor, ¿no? Muchos, sábado noche, ¿no? Voy a acostarme tarde, voy a ver Netflix, voy a ver películas, después ya culto por la mañana, como sea el domingo por la mañana, ya cuesta trabajo ir, ya no quiere ir porque no estuviste preparando bien el día del Señor el día antes, ¿no? Ahí, no sé, no recuerdo el autor bien, leí hace tiempo esto, no sé si era Richard Baxter, no puedo decirlo, pero por ahí andaba en esa órbita. Decía que el Día del Señor comienza el sábado por la tarde. Y claro, con las vísperas, ¿no? Entonces hay que tener ese tiempo también de meditación, de prepararse. Y bueno, y por ejemplo, cuando yo me quieren invitar a cenar o lo que sea, yo siempre digo, el viernes mejor que el sábado, porque el sábado hay que acostarse temprano para prepararnos para el Día del Señor, para vivir el Día del Señor con toda la intensidad, la gloria al Señor, darle la gloria al Señor. Y como bien has dicho, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, el tiempo para todo, ¿no? Se puede, por ejemplo, disfrutar del domingo este del pasado del fútbol, del mundial, eh, poder tener. Nosotros, por ejemplo, hicimos el culto por la mañana, comimos juntos en la iglesia, eh, y después vimos todos juntos la final del mundial. E incluso utilizamos esto, una forma en el entorno, en el contexto que yo estoy, soy la única iglesia en la comarca, en el pueblo, una plantación joven. Lo utilizamos también incluso en otras épocas, como con la final de la Champions, de partidos importantes, como una forma de evangelismo hacia otros. O sea, llamamos, el grupo de cristianos, los hermanos, llamamos a aquellos contactos de la iglesia que por el fútbol estamos tirando, por ejemplo, puente. Y creo que se puede, y hoy ha sido un día de eso, o sea, la final, hemos podido estar disfrutando y poder estar eh, celebrando un día de fraternidad. O sea, todo tiene su tiempo y según también cómo se haga, ¿no? Hacer todo para la gloria del Señor. Eso es lo que puedo ir comenzando diciendo. Bueno, eh, es cuestión de prioridades, Correcto, obviamente, y es importante poner cada cosa en su lugar y no estamos exentos a eventos pues de esta magnitud. Bueno, ya englosándonos un poquito más en el tema, también debemos considerar la peculiaridad de las fechas que ha sido este mundial, ¿no? Generalmente los mundiales pasados no eran pues mundiales o estos eventos que se iban desarrollando a fines de año, sino siempre era a mediados de año, pero por ciertas causas del clima, del aspecto geográfico, ha tenido que tener una peculiaridad sobre este aspecto. Eh, ya desarrollando el tema, tal vez vamos a entrar un poquito ya al aspecto del desarrollo de este evento tan importante y tal vez comentar, no sé qué opinión ustedes hayan tenido sobre el dinero que se ha desechado para hacer la infraestructura que requiere hacer un mundial, ¿no? Y ha habido un poco de comentarios, opiniones sobre muchas personas migratorias, o sea, de migración en Qatar, que han tenido que morir, que no se ha visto el aspecto humano del aspecto laboral y que lamentablemente pues decían, ¿no? Que este mundial estaba teñido de sangre, porque ya viendo el aspecto político también de Qatar, que es un aspecto monárquico, de una monarquía, ¿ya? Y que no todos eran pues cataríes, había muchos migrantes de otros países asiáticos, pero ¿cómo podemos ver nosotros como cristianos este aspecto, digamos, ¿no? Que se ha perdido muchas vidas humanas, que no ha habido digamos, una protección laboral y que lamentablemente esto ha tenido que pasar. No sé si lo han escuchado y eso mm, también le puedo, pues, decir las opiniones del pastor José Daniel, y cómo nosotros podemos ver esto, este aspecto.
Bueno, es evidente que cuando se eligió la sede, y todos recordamos que hubo irregularidades al elegirse la sede, hubo mucha controversia. Todos sabíamos que al elegirse la sede tenían que construirse de la nada estadios acorde a esta cita. También sabíamos de que estos estadios, si es que continuaban en el tiempo, iban a ser elefantes blancos. Entonces, por lo tanto, lo que hizo Qatar en algunos casos es hacer estadios prefabricados, ¿no? Que luego, tengo entendido, va a donar. Y hacer todo esto, obviamente, iba a requerir una gran cantidad de mano de obra. Recordemos de que la gente que va a los países ricos a trabajar es porque en sus propios países no encuentra las oportunidades. Entonces, es cierto que en un país de alto nivel de vida debería tenerse mayor respeto por ciertas condiciones laborales, pero también hay que entender de que todos estos eh, obreros pakistaníes, indios, etcétera, van a Qatar porque en sus países no hay trabajo o no hay un trabajo que les pague esos salarios. Entonces, también no es culpa de Qatar el que estos obreros hayan ido allí. Sí se debe tener un mayor cuidado en cuanto a las condiciones laborales. Ahora, también eso es por el lado de las condiciones laborales. Ahora, por el lado de la sociedad en sí, también hubo muchas críticas, ¿no? De por qué no permiten la venta de alcohol, por qué no permiten que las mujeres se vistan de determinada manera. Y bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos que ser claros. Cada sociedad tiene sus propios valores. Los valores de Qatar no son los mismos valores de la sociedad occidental, para bien y para mal, porque la sociedad occidental ha adoptado algunos valores que se ha secularizado demasiado, ¿no? Ujú, Entonces, no podemos pretender de que Qatar tenga los mismos valores que una sociedad occidental donde hay una democracia. O sea, Qatar es un sistema monárquico, como bien has dicho, y ellos tienen sus propias leyes, sus propias reglas, y cuando uno va a visitar un país, tiene que adaptarse a sus reglas, ¿no? No puede imponer su manera de vivir en un lugar que no es el suyo. ujú. No sé, Pastor Samuel. Adelante, Bueno, pastor, un comentario. yo tengo que decir, estoy de acuerdo de cierta manera con lo que ha comentado el pastor José Daniel. Tengo que decir que cuando se elige la sede de Qatar, yo sufro una decepción por parte de la FIFA. Tengo que decirlo. Pues estoy aquí porque hoy, aparte de ser pastor, siempre he sido amante del fútbol y sentí una gran decepción porque ya se te empezaba a oír cosas como un mundial en Qatar en un junio, julio, como siempre se juega, imposible. Y ahora ya hablaban de cambiar de fecha. Claro, ahí ya se empiezan a ver ciertas decisiones que dicen, huele mal, huele mal. Esto es, pero más o menos a raíz de esto más todavía, pero quien han indagado, y no voy a justificar obviamente la corrupción, ¿no? Es condenar, que condenar la corrupción, pero creo que también ha habido una acusación exacerbada contra este mundial y una hipocresía incluso de ciertos sectores, ¿no? Porque hay que, por ejemplo, las otras sedes de los otros mundiales nos han decidido de mano blanca, o sea, a mano limpia. Esto ha existido infelizmente siempre. Y esto es algo que el cristiano no tiene que aceptar, pero tiene que saber que estamos en un mundo caído, en un mundo de sociedad corrupta, que esto es lo común, lo normal en este mundo. No lo estoy justificando, no quiero hacer apología del pecado. Solo estoy diciendo que a veces, a veces hacemos hipocresía de muchas cosas, somos hipócritas en algunos factores. Por ejemplo, yo he visto a gente que no le gusta el fútbol atacar el mundial, pero no atacan las megamarcas de ropa de China que tienen a los niños eh, esclavos, o no atacan otras cosas que a ellos les gusta. He visto también a países que no llevaban, a gente de países que no llevaba equipo al mundial criticar el mundial. Bueno, por lo mismo, ¿no? Pero, o sea, no estoy diciendo que tengamos que hacer el avestruz o tengamos que hacer
eh, oídos sordos a las acusaciones, no, tenemos que hablar. Sí, yo soy el primero que a mí no me gusta la corrupción del fútbol. Es una cosa que yo detesto y la cantidad de dinero que se mueve, que va para arriba y para abajo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que eh, tenemos que ver, o sea, si queremos que el fútbol, como este mundial, ¿no? Hemos visto espectáculos de partidos y se disfruta y esto ha servido para, aunque suene, hombre, aunque suene un poquito romántico, ¿no? Pero ha servido para unir amistades, para juntarnos, para tener tiempo con amigos que incluso hace tiempo que no veíamos, para ver un partido de fútbol. El padre se reúne con el hijo para ver el partido de fútbol. No sé, hay algo extraño en todo esto, pero especial también con un mundial de fútbol. Las cosas se viven también eso también hay que decirlo, creo que lo podemos hablar incluso más adelante. Las emociones se viven a flor de piel, mucha tensión entre los paisanos y no paisanos, entre los que están uno en contra y otro a favor de una selección, ¿no? Pero el tema de la corrupción y el tema, solo quiero decir esto, el tema de la corrupción no es algo nuevo, no es algo nuevo en este mundial, es ciertamente por la idiosincrasia de este país nos choca más, porque bueno, por ejemplo, ha habido también mucha presión de los eh, lobbies LGTBI porque no se puede practicar, no se puede, no está aprobada la homosexualidad, está castigada. Y claro, en el mundo que estamos ha sonado mucho esto. Y se ha empezado a investigar y se ha querido llegar a un fondo, a cuestión de decir, bueno, este mundial tiene malo, es malo, este mundial es corrupto. La FIFA, y bueno, si nos ponemos a hablar de política ya, y aquí tenemos pues cerca a, a un peruano con lo que está pasando ahora, y felizmente, y oramos por Perú, y lo que está pasando también en España, que, o sea, este mundo, los poderes están corruptos, están corruptos. Entonces, si vamos a ponerla, si vamos a medir con la misma vara el mundial, y todas las cosas, todos los poderes que hay políticos, no, mira, nos tenemos que ir de este mundo, que venga el Señor ya. Eso es lo que quiero decir, que venga el Señor ya, ¿no? Y mira, yo me quedo con la ilusión de los niños cuando ven un partido de fútbol. Me quedo con los niños de la iglesia, me quedo con los niños de la calle, a Messi, no sé qué, cuando que, yo siempre digo, bueno, está bien que anime a Messi, que anime a Mbappé, pero el Señor es uno. Pero quiero decir, crea ilusión, crea sueños, crea cosas positivas también el fútbol, no todo negativo, el mundial no fue todo negativo. Y creo que me quedo con esto, ¿no? Y lamentando mucho la muerte, porque son vidas humanas que se han perdido en este mundial y es algo ah, que ha sonado mucho. Pero ¿cuántas vidas se pierden en construcciones, megaconstrucciones de ricos, que no tienen que ver con el fútbol en otras partes del mundo? En todos los países. En todos los países. Y ojo, lo que bien ha dicho, bien ha apuntado colega aquí, el pastor José Daniel. Muchos países que criticaban porque se fueron a Qatar y murieron en Qatar. Bueno, por qué no mejoraste la economía, que no tuvieran que salir de su país para trabajar? Entonces, yo veo por un lado, sí, hay corrupción y se condena, pero también veo una hipocresía, un ataque desacerbado que si esto se pusiera igual con toda la corrupción que hay en el mundo, solo queda decir, y es lo que deseamos los cristianos, ven Señor Jesús. Evidentemente hay pues mucha de estas cosas, ¿no? En eventos pues tan grandes y lamentablemente pues uno no es ajeno a eso. Ahora, también había una situación, selecciones como Inglaterra y Alemania al menos, que dentro de los partidos que se desarrollaban con los adversarios, había una protesta, no sé si lo han notado, ¿no? Ujú. Había como que la boca tapada o estaban como que a media rodilla protestando contra situaciones realmente, como hemos hablado, a favor del movimiento LGTB y, y eso, digamos, ¿no? Eh, Lamentablemente se ha querido imponer, digamos, la cultura occidental a Qatar, cuando Qatar tiene una cultura muy radical, cerrada, y creo que incluso una empresa de cerveza ha tenido que demandar a la FIFA porque no ha podido vender, ¿no? Lo que se había previsto. Pero
la pregunta es, ¿será que el fútbol, ¿no? El fútbol debe ser incluyente con esta clase de comunidades del LGTB? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Porque si somos incluyentes, entonces en otros ya, lamentablemente incluso en otros deportes se ha permitido que hombres, ¿no? Puedan jugar fútbol femenino, hombres que realmente dicen ser mujeres, pero ya por el aspecto biológico la fuerza era pues mayor. Entonces, la FIFA creo que aún mantiene esa línea de decir no, que, eh, que el fútbol no debe ser un fútbol incluyente con esta clase de personas. A ver, no sé qué opinión tengamos sobre ese aspecto al menos, Pastor José Daniel. Hola. Bueno, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es tener claridad en cuanto a que todo lo que se relaciona al LGTBI y toda esta maquinaria progresista no debería ser parte de nuestra cosmovisión como cristianos en primer lugar. ¿Ok? Nosotros como cristianos respetamos a los LGTBI, respetamos a todas las personas, debemos tratar de no burlarnos de nadie, de no machacar su pecado, porque así como ellos son pecadores, nosotros también lo somos. Tenemos otros pecados, eso tenemos que tenerlo claro. A veces hay personas que piensan que los LGTBI son los más grandes pecadores y yo decía en son de broma, a veces en estas marchas con mis hijos no te metas, etcétera, van cristianos, pero también va gente que no es cristiana o son cristianos nominales y algunos de ellos son adúlteros. Y entonces, o sea, un adúltero heterosexual, ¿qué autoridad moral tiene para estar en una marcha contra la homosexualidad? O sea, realmente hay mucha hipocresía en esto. Por supuesto, tenemos que condenar los actos homosexuales de estas personas, porque la palabra de Dios es clara al respecto. Tenemos que decir que su inclinación sexual puede ser cambiada como parte de un proceso regeneracional de la persona. Eso no gusta, pero tenemos que decirlo, que Dios puede cambiar a la orientación sexual de una persona, así como Dios puede sanar de cáncer a una persona. Entonces, si Dios puede hacer a una cosa maravillosa como sanar de cáncer a una persona cuando ya está completamente desahuciada científicamente, ¿por qué no puede cambiar la orientación sexual de alguien? O sea, es posible. Entonces, nosotros como cristianos no debemos comprarnos toda esta idea del LGTBI, de aparecer como víctimas. Y yo creo que hay que diferenciar el deporte como tal de la política y de los aspectos sociales y culturales que están, por supuesto, relacionados. Pero no debemos mezclar las cosas. Este mundial ha sido un buen mundial, ha sido una gran final. Algunos ya están diciendo que ha sido la mejor final de mundiales de todos los tiempos. Creo que tendríamos que hacer un análisis más sereno y comparar, pero ya hay algunos que están diciendo que esta es la mejor final de la historia de los mundiales. Pero ha sido un gran mundial por lo deportivo, por lo futbolístico. Cuando analizamos un mundial, analicemos desde el punto de vista futbolístico. No analicemos si se respetaron los derechos de tal comunidad o no, porque, como dije en mi anterior intervención, Qatar tiene otra cosmovisión, una cosmovisión diferente a la de Occidente. Y nosotros no tenemos por qué tratar de imponer una cosmovisión a los cataríes. Entonces, yo creo que ellos han tratado de organizar un buen mundial, han hecho lo
con el dinero que tienen, por supuesto, han logrado hacer un mundial en condiciones y han tratado de que se respete su cultura. Pero no han sido tampoco tan inflexibles. Creo que varios de nosotros, por las noticias, hemos visto a una modelo croata, ¿no? Que ha estado en los estadios pues, prácticamente con la parte de arriba solo en un top casi brasier, y ella caminaba por la calle y no la detuvieron. Probablemente es porque tampoco les convenía detenerla, porque hubieran generado mala publicidad, pero ella estaba tranquila. Creo que sí la detuvieron en un partido, me parece, pero luego ella estaba tranquila, no le exigieron que cambie su vestimenta. Y eso demuestra que no fue tan rígido tampoco esto, ¿no? Y bueno, nosotros como cristianos también no consideramos apropiado que una mujer se vista así en la calle, ¿no? O sea, en eso estaríamos de acuerdo con los cataríes. Quizás no estaríamos de acuerdo en que esto sea legal, ¿verdad? En que no se sancione legalmente a una mujer por vestir así. Quizás esa sería nuestra diferencia. Aunque algunos cristianos también estarían de acuerdo en que se sancione legalmente. Nuestros hermanos, queridos hermanos reconstruccionistas, ellos estarían muy de acuerdo con los cataríes. Pero en cuestiones de valores, ahí coincidimos, ¿no? Yo creo que debe haber un cierto reparo, ¿no? En cuanto a la vestimenta en, cuando estás en un lugar público. Sí, yo creo que, bueno, cuando me preguntaba sobre el tema de la FIFA, pues está protegiendo no está intentando que no se mezclen política o ideologías con el fútbol. Pero yo creo que la FIFA también, como organismo corrupto, que es ser humano, ¿no? También es camaleónica, ¿no? O sea, la FIFA ha sido muy rígida con esto, pues porque quien ponía el dinero, quien ponía las cosas y quien ponía la sede era Qatar. Y, y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el movimiento de Black Lives Matter y todas estas cosas, sí hubo un movimiento más fuerte que incluso la FIFA estuvo apoyando. Y bueno, pero no venía a hablar de cuestión de que sea FIFA y no, mira, si quieres saber cómo está la FIFA, mira un documental que hay en Netflix, muy bueno, y una serie incluso también en Amazon Prime sobre el presidente, muy buena también, hecho real, basada en hechos reales. Pero eh, a la pregunta de que creo que no hay que mezclar fútbol e ideología, o sea, el deporte, que el fútbol sea solo un mero deporte. Y recordando que el fútbol es solo fútbol, no es nada más. Y esto es lo que debemos defender, aquellos que nos gusta el fútbol. Y bueno, con el tema del LGTBI y todas estas cosas, también hay que entender que las selecciones de fútbol, las federaciones, muchas veces pecan de oportunistas, ¿no? Saben que esto está guay, que esto está de moda, que se va a hablar. Yo creo que ya un brazalete con el arco iris que simboliza el LGTBI y todo esto, ¿no? Entonces, es a veces mucha cuestión de postureo, de modas, más que de convicción, ¿no? De hecho, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el pastor José Daniel. No podemos tener, no, o sea, nosotros como cristianos, la homosexualidad es un pecado más de lo que hay en la lista, ¿no? No catalogizamos los pecados, aunque hay pecados que tienen consecuencias aquí en la tierra diferentes, pero ante Dios todos los pecados son iguales. Entonces, para nosotros, igual es un homosexual de un adúltero. Y si a mi iglesia viene un homosexual de un adúltero, serán tratados igual, en el sentido de que lo recibiremos, pero arrepiéntete. Sí, hay cambio, hay esperanza en Cristo, ¿no? Entonces, eso sí, hay gente que piensa que el pecado, incluso algunos youtubers españoles, aquí lo digo, ¿no? A buen entender pocas palabras, que piensan que, wow, que la homosexualidad es todo lo peor, es lo peor, Es ¿no? el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, sí, es como pecar contra el Espíritu Santo. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Eh, También estamos en contra y condenamos el ataque y la violencia contra personas que se dicen ser homosexuales. O sea, yo condeno las dos cosas. Condeno el pecado de la homosexualidad y condeno
El mundo lo llama homofobia, yo no lo llamo homofobia, yo lo llamo violencia, porque el ser humano es el ser humano, un género hombre y mujer. Y aquellos que atacan a otros, que son los primeros que van después en las marchas estas, como se ha comentado, como ha comentado José Daniel, Pastor José Daniel, son después los primeros que después están a favor de la violencia, algunos contra estos géneros, ¿no? Entonces, contra este tipo de personas. Mm, Tenemos que ver el fútbol, mira, natural, o sea, como algo, es que a veces nos metemos en meollos, en cuestiones, meollos aquí en España es como en profundidad las cosas, claro, y vamos a ver que todo es corrupto, lo vuelvo a decir, estamos en un mundo corrupto. Yo prefiero ver el fútbol, llamarme iluso, pero prefiero ver el fútbol de una manera como lo veía cuando era pequeño. Un balón, un deporte, competitividad, equipo, convivencia, apoyo. Digo, el fútbol tiene mucho valor. Entonces, aquellos que quieran mezclar y corromper un deporte tan bonito, que es un deporte universal, que es para todo tipo de personas, para todo tipo de... O sea, me gusta también los equipos femeninos que salen, que juegan en competición femenina. Está bien, yo apoyo todo eso. Pero aquí hubo un club de fútbol, el Fútbol Club Barcelona, muy conocido a nivel internacional, que precisamente cometió errores muy grandes. Incluso algunos presidentes están hoy siendo juzgados porque una cosa lleva a la otra. Querer meter la política en el club. Entonces, y eso es muy peligroso. Y yo conozco mucha gente de por aquí de mi zona, que no es la zona Cataluña, estoy en el sur de España, que dejaron de apoyar al Fútbol Club Barcelona por meterse en política. Es que no a la que nos gusta el deporte sano, no queremos saber de política, no queremos saber de corrupción. Queremos ver que suelte la pelota, se haga correr y ve quién es el mejor. Para mí eso es fútbol. Así es. Bueno, siempre es, digamos, importante tener opiniones, ¿no? Desde nuestra cosmovisión cristiana, como podemos ver diferentes espectáculos que se desarrollan a nivel mundial, qué perspectiva tenemos y cómo pues a través de esto podemos tener un mejor enfoque. Ahora, también, no sé si han escuchado ustedes, pero había una situación muy delicada ahí, más que todo con la selección de Irán, que también tiene, digamos, una relación tradicional con Qatar, porque en Irán no se permite que una mujer vaya al estadio. Y evidentemente había una mujer que había fallecido, no sé, algunas situaciones más que ha pasado. De hecho, la selección de Irán no quería participar, pero de todas maneras lo han hecho. Una vez que lo han hecho, o que estaban a favor de la libertad del deporte, bueno, hay ciertas restricciones también en Irán, pero esta información también ha causado revuelo, no sé si ustedes lo saben, por las redes sociales. Y de hecho, había una vez que incluso el partido entre Irán y Estados Unidos era pues un partido atípico por la situación geopolítica de esos dos países, por varios aspectos. Y no sé cómo ustedes lo han podido percibir, pero decían que muchos jugadores iraníes estaban en contra de su patria y no sé qué clase de problemas legales habrán tenido, pero algunas opiniones sobre eso tal vez. Bien, y yo creo que Irán, por ejemplo, es un país que también tiene su propia cosmovisión, tiene su propia cultura y debemos nosotros como occidentales condenar los abusos que hay allí, sí, pero tampoco tenemos por qué presionarlos y exigirles que ellos adopten nuestra cultura, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso. A veces nosotros queremos exportar nuestra, o lo que llamarían los norteamericanos el American Way of Life, queremos exportarlo a todo el mundo, ¿no? Y tenemos que entender que hay culturas diferentes eh, y hay que entender también por qué estos países han llegado a tener este tipo de gobiernos. Porque antes de la Revolución Islámica del 79, Irán era un país abierto al mundo, era un país con valores occidentales. La pregunta sería, ¿por qué se dio la revolución entonces? Eso significa de que
había mucha gente en Irán que no estaba de acuerdo con esa manera de vivir, o quizás esos valores occidentales solo lo disfrutaban ciertas personas. Entonces, todo forma parte de procesos históricos, ¿no? Porque obviamente, si todo el mundo en Irán hubiera estado feliz en el 79, los ayatolas no hubieran tenido el respaldo que tuvieron. Entonces, hay que tener claridad en que quizás es ese Irán prerevolucionario donde habían chicas con minifalda en las calles y todos decimos, wow, qué bueno, ¿no? De repente no era tan color de rosa para muchos. Y eso pasa, ¿no? En todos los países. O sea, en todos los países va a haber situaciones de injusticias, de desigualdad, y que lamentablemente son explotadas estas situaciones por grupos populistas, ¿no? O por grupos religiosos fundamentalistas, como en este caso los ayatolás, para lograr sus objetivos. Pero si ellos lograron hacer esto, es porque había un caldo de cultivo allí. Había mucha gente que estaba disconforme. Pero eso no significa de que no hagamos sentir nuestra voz de protesta ante ya los abusos y los asesinatos que puedan haber en este tipo de regímenes. Sí, yo estoy también en este aspecto. Creo que nuestras protestas, por mucho que nos pongamos a protestar todo el mundo con ese país, eh, infelizmente no creo que tenga mucho resultado positivo. Creo que, bueno, como cristianos condenamos todo este tipo de abusos, prácticas. Hay unas cosas que podemos hacer como cristianos, orar. Y si quieres cambiar el país, ve, predica el evangelio allí, a ver si puedes. O sea, es lo que puedo decir, ¿no? Obviamente, las protestas, todo esto, es complicado. Yo, o sea, como europeo, como occidental, estoy en contra de estos abusos islámicos, pero ah, son países tan desconocidos realmente para nosotros, porque nosotros consumimos lo que la prensa nos dice. Y no todo lo que la prensa nos dice es cierto, es verdad. No voy a poner en duda esto, pero no sabemos una de mis disciplinas es la historia, ¿no? Entonces, como historiador, tratamos de ver las fuentes primarias para que no nos metan gato por liebre. Pues con los países, muchas veces cuando queremos opinar de otros países, no tenemos todo el contexto, todos los datos y al final acabamos repitiendo un discurso que otros nos han dicho que piensa que así es. O sea, obviamente, morir por cualquier sea la circunstancia, ya sea homosexual o ya sea feminista, eso lo condeno. Pero me faltan datos para decir más sobre qué sucede en Irán. Obviamente, si los jugadores protestaron, tenían sus motivos y fueron valientes con protestar y lo que yo creo que como cristiano eh, por estos países debemos orar y si alguien, yo gracias a Dios mi vocación está aquí, pero si alguien siente llamado por Dios y que no vaya solo como ese fue que fue una isla y le mataron después los indígenas, sino que vaya con respaldo de Dios y vaya con respaldo de iglesia, pero que vaya para allá, ahí se necesita. Si quieres cambiar el país, comienza predicando el evangelio. Y así. Amén. Bueno, ahora más un análisis más deportivo. Bueno, para el pastor José Daniel como sudamericano, lo vamos a desarrollar en dos aspectos, ¿no? Primero nos vamos a ver más con la selección de Ecuador y Uruguay, digamos, los menos peso pesados de Sudamérica. Luego vamos a hablar más de Argentina y Brasil. ¿Y cómo hemos podido percibir, digamos, la evolución de nuestro fútbol a nivel de África, Asia y Europa mismo, donde está la competitividad al máximo? Pero cómo podemos percibir nuestra realidad en nuestras selecciones de la Conmebol, es decir, de nuestros representantes en el Mundial en cuanto a Ecuador, su participación de Ecuador y Uruguay, Pastor José Daniel. Bien, bueno, yo creo que estamos
hablando de dos selecciones que han hecho una buena participación. Yo creo que ninguna selección sudamericana ha fracasado, porque no se puede considerar un fracaso el que Ecuador haya quedado eliminada en fase de grupos. Yo creo que estaba dentro de lo probable. Se sabía que Países Bajos era segura como primer lugar y Ecuador iba a disputar la clasificación a octavos con Senegal. Con la lesión de Sadio Mané, esa posibilidad subió bastante de que Ecuador pudiera clasificar a octavos. Yo creo que si Sadio Mané hubiera estado en el Mundial, las posibilidades de que Ecuador hubiera clasificado a octavos hubieran sido nulas. Eh, pero luchó el partido con Senegal, lo pierde por no manejar el partido, porque cuando lo empatan, en menos de 2 minutos Senegal le vuelve a marcar y le vuelve a marcar por un error defensivo de Ecuador. Entonces, yo creo que Ecuador, quizás por su propia inexperiencia de los jugadores en torneos de gran envergadura, no pudo ir más lejos. Si hubiera manejado el partido con Senegal, hubiera podido clasificar a octavos. Y creo que en octavos hubiera hecho quizás un mejor papel ante Inglaterra, aunque igual hubiera perdido contra Inglaterra. Ahora, en cuanto a Uruguay, yo creo que el culpable de la eliminación de Uruguay ha sido el técnico. No poner a De Arrascaeta eh, en los partidos iniciales fue un grave costo. Y esto fue porque el mismo De Arrascaeta fue el que metió, si mal no recuerdo, los 2 goles ante Ghana. Entonces, eso implica de que era el jugador allí desequilibrante. Cavani y Suárez son grandísimos jugadores, pero los dos ya están en el ocaso de su carrera. Bueno, Cavani está en el Valencia, así que Samuel lo tiene mucho más cerca. Eh, y yo creo que para un equipo como el Valencia, Cavani es un buen jugador, o sea, un equipo mediano, pero ya ningún equipo top estaba interesado en Cavani, al igual que ningún equipo top estaba interesado en Suárez. Eso ya te da una idea de que están en el ocaso de su carrera y hay que entenderlo. Darwin Núñez va a ser un gran jugador, pero todavía le falta mayor experiencia. En el Liverpool va a agarrar esa experiencia que necesita. Y el otro chico, el otro delantero, Maxi Gómez, que es del Celta ahora, ¿verdad, Samuel? Pero estaba en el Valencia. Creo que ha pasado al Celta. Eh, También es un buen delantero, pero yo creo que allí el problema de Uruguay ha sido el técnico que no ha puesto los jugadores correctos. Si hubiera puesto los jugadores correctos, posiblemente le hubiera ganado a Corea, al menos por la mínima, y con eso hubiera clasificado a octavos. Ok. Para el pastor Samuel, ¿cuáles han sido las expectativas de España como tal? O sea, hemos visto una España como que demoledor ya de entrada por los 6-0 o 7-0 a Costa Rica. Y después como que ya iba disminuyendo la cosa y entonces como hemos visto a una España, ¿qué se comenta de España, del Mundial de la selección española en España, Pastor Samuel? Bueno, me alegra que me haga esta pregunta porque puedo desahogarme. No, mira, Seguro. España desde el 2013, Copa Confederaciones contra Brasil, la final, Brasil aprendió, bueno, incluso contra Italia, la semifinal creo que fue los penaltis. Después del 2000, de que ganó la Eurocopa del 2012, tuvo unos años preciosos. 2008 Eurocopa, 2010 Mundial, 2012 eh, Eurocopa. A partir de ahí, las selecciones de fútbol aprendieron a jugar contra España. Y España no cambió. Entonces, yo desde el Mundial de Brasil sobre todo, ha sido decepcionante con España. Bueno, tuvimos la Eurocopa pasada que llegó a semifinales, casi se mete en la final, pero jugando mal, aguantando en defensa y bueno, que no le metieron goles, pero tampoco haciendo goles. Entonces, el juego de España
Lo que pasó contra Costa Rica, yo lo llamo espejismo. Costa Rica no salió, y no quiero ofender a mis hermanos ticos, pero no jugó contra España inteligentemente. Costa Rica salió a por el partido abierta y a España tú no le puedes jugar abierta porque te mueve el balón lentamente, aunque sea lentamente te lo mueve y, y te hace gol. Entonces, bueno, pero antes de entrar en el análisis, la expectativa, yo personalmente no tenía buena expectativa y España echa mucha responsabilidad a Luis Enrique. Luis Enrique, el seleccionador español, él dejó afuera a grandes jugadores que podían haber ido y él siempre confió en su círculo, en su gente. Entonces, por ejemplo, quedó fuera a Sergio Ramos, que es un líder nato para una competición como esta. Quizá ya no está en sus tiempos mejores, pero para un central tampoco hace falta estar digamos, en los 28 o 30 años. Puede ir con 35 o 36 años y hacer un gran mundial. Y hay ejemplos de esto en la historia del fútbol. Deja fuera, por ejemplo, a Sergio Ramos y lleva a Eric García, que está haciendo una campaña no muy buena con el Barcelona. No es un central contundente, no es un líder. Y en cambio no pone a Eric García en ningún partido, pone a un medio centro defensivo como central, que a Rodri, y que es del Manchester City. Entonces, vemos cosas que ya no nos gustaban. Entendemos que, y aquí se habla de que Luis Enrique no llevó un jugador líder, porque no es, Morata no es un jugador líder, Busquets tampoco lo es, no hay un jugador líder en España, no hay un jugador que diga, confío en él, como por ejemplo otros años estaba Xavi, Iniesta, estaba Villa, que era un delantero de estos demoledores, pero este año creemos, en la Eurocopa le pasó igual. Él tenía, como veíamos en Luis Enrique, mucho fan de protagonismo, que él quería ser el que llevara a España. Si ganaba, es su plan. Es más, le preguntaban a los jugadores en las previas y decían, no, nosotros tenemos una manera de jugar. Y para ello era como pecado, pecaminoso, lanzar un balón en diagonal. O sea, ellos tenían que jugar horizontal. Yo lo llamo el juego del parabrisas, de limpia parabrisas, de los coches, ¿no? Que van haciendo así. Entonces, ah, personalmente mis expectativas no eran buenas. Nuestras expectativas en España no eran buenas, en general. No había ilusión. Tampoco había ilusión por un mundial en noviembre. Nos chocaba esto. Era una cosa rara, ¿no? Era un mundial raro, una selección rara, no había ilusión. Aunque después siempre en las copas, en las ligas de naciones, siempre se meten en la Final Four aquí en Europa, pero no había mucha ilusión. Eso sí, llega a Costa Rica. Wow, 7-0. Jugando España un buen partido. España corriendo. Créeme que me ilusioné un poco. Y España se ilusionó. El problema, ¿sabes cuál fue? Que España somos muy apasionados. Y ya por haber ganado a Costa Rica 7-0, ya pensábamos que íbamos a ganar el Mundial en general. Y yo creo que ellos pensaban que iban a ganar el Mundial. Llega Alemania, primera parte medio bien, segunda parte literalmente fue de arriba abajo en todo el mundial. Llega contra Japón y durante 5 minutos, creo que fueron, no sé exactamente, España estuvo eliminada. España casi no se clasifica a octavo. Gracias a que le metió 7 a Costa Rica. Si no, no se hubiera clasificado. Y quedó fuera Alemania. Llega después contra Marruecos y Marruecos nos sorprende. Marruecos nos juega de una manera cerrado. Me recordaba mucho al Cholo Simeone con Atlético de Madrid cuando juega cerrado, pero como un cerrojo. No sé si hablaremos de Marruecos, pero Amrabat, wow, quedé alucinado con ese jugador. Qué manera de barrer, qué manera de conducir. Y no fuimos capaces de hacer un gol porque España no cambió juego. En cambio, mira que Francia le hizo gol, Portugal eh, creo que también le hizo gol, ¿no? No recuerdo el mismo partido, pero a Marruecos moviendo el juego rápido y tirando el paso en diagonal, buscándole hueco, el espacio, le hacía gol. España no quiso cambiar su juego y no hizo gol. Las expectativas de España no eran buenas, nos ilusionamos un poquito con Costa Rica y resumiendo, ha sido un fracaso. Gracias a Dios que por lo menos acabó la era Luis Enrique. Ahora tenemos el entrenador de la Fuente, que fue el que llevó a la España olímpica a la final contra Brasil en la Olimpiada de Tokio. Y tenemos un poquito de ilusión más, pero creo que la federación tiene que cambiar también mucho para esto. Pero bueno, te agradezco la pregunta, me ha servido de desahogo. Y oye, no pensé por ahí que España nos creemos como muy subidos, que somos los mejores. No, no, nos ilusionamos con nuestros jugadores cuando juegan bien, pero somos los primeros que somos críticos. Ok. Pastor,
José Daniel, ¿cómo hemos visto a nuestros máximos exponentes o nuestros máximos representantes sudamericanos como Brasil y Argentina, que es el actual campeón mundial, que la mayoría de los jugadores juegan en Europa? Y decían también los deportivos que nosotros tenemos la técnica, el sudamericano tiene la técnica, la habilidad, ¿no? Pero nos falta el aspecto físico, ¿no? El biotipo que tal vez tiene el africano y el desarrollo que ha tenido las selecciones de Asia. Entonces, estamos tal vez entrando a un fútbol más vertical, no sé, a ver, ¿cuáles más o menos serían nuestros criterios, Pastor José Daniel, para evaluar más que todo a Brasil, ¿no? Y, y también a Argentina. Adelante, Pastor. Bueno, yo creo que en el caso de Brasil, el problema histórico de Brasil es su falta de garra. Brasil técnicamente es una selección excepcional, posiblemente es una de las mejores del mundo y siempre lo ha sido, pero le falta algo, ¿no? Que es esa garra, ese coraje, ese ímpetu que sí tienen otras selecciones. Entonces, yo creo que Brasil, para que llegue a campeonar, tiene que ser técnicamente muy por encima de sus rivales para que pueda campeonar. Y esto no se ha dado en este mundial. Croacia le hizo un buen partido y Brasil aún así logró meter un gol en el primer tiempo extra, pero no logró manejar el partido, ¿no? Y por eso es que Croacia le empató y al final le ganó por penales. Y también, por ejemplo, ¿no? Tite, yo creo que cometió un error, o la persona que haya designado a los pateadores, al darle el primer penal a un chico de 20 años, que por más que sea campeón de Champions, es un chico de 20 años, y darle el primer penal en una definición de cuartos de final de un mundial, yo creo que era mucha responsabilidad para él. Eh, También, bueno, ya con el diario del lunes, como se dice, uno puede decir, ¿por qué no convocó mejor a Firmino, que tenía más experiencia? ¿Por qué no convocó a Gabriel Barbosa, alguien con más experiencia? Pero bueno, son decisiones, ¿no?, que uno tiene que tomar. Brasil tiene un exceso de talento en la línea de ataque, pero yo creo que a Brasil le faltó lo que le ha faltado en otros torneos también, esa garra, ese ímpetu de querer ganar. Técnicamente son muy buenos, pero siempre le ha faltado un poco eso a Brasil. Y quizás también le ha faltado un poco de experiencia, ¿no? Experiencia que le hubiera podido dar gente como Firmino, pero bueno, son decisiones del técnico. Eh, Al pastor José, ah, Samuel Alonso. ¿Cómo has podido ver asumo que en Europa, para ellos, pues Cristiano, Ronaldo y Messi son los mejores, pero cómo hemos podido ver a Portugal, ya que España comparte pues ya la misma geografía que es la península de Ibérica? ¿Cómo hemos podido ver el desarrollo de Portugal, este Portugal que ha tenido mucha expectativa? Y Cristiano Ronaldo jugando al su último mundial, obviamente. Para muchos europeos él es el mejor y es el mejor por los goles que ha marcado, por la trayectoria que tiene, por todos los partidos que ha hecho. Pero ¿cómo hemos podido ver a Portugal, Pastor Samuel? Bueno, Portugal, yo sí, ha habido tres selecciones que he seguido mucho. Ha sido España, por nacimiento, Brasil por casamiento, mi esposa es de Brasil, y Portugal por cercanía. Ya has dicho, el análisis, dicho de paso, el análisis de José Daniel sobre Brasil es muy acertado, estoy de acuerdo. Eh, pero hablando sobre Portugal, Portugal no, a ver, Portugal no hizo una fase de grupo muy mala. Aquí tengo, por ejemplo, sus datos, y
gana Uruguay. Para mí Uruguay, ojo, para mí Uruguay confiaba que podía ser unas revelaciones. Tenía jugadores muy buenos. Está también mi querido pajarito, el halcón Valverde, que con el Madrid está haciendo unos Sí, grandes sí, partidos. señor. Y bueno, le metió 2-0 a Uruguay. Eh, de- Pierde el último partido, porque él gana los dos primeros partidos. El último partido igual le pasó a Brasil. Pierde contra, pierde contra Corea del Sur. Portugal. Se clasifica, juega contra Suiza los octavos. Y yo creo que le pasó un poco también como a España con el 7-0, el 6-1 a Suiza. Gana, meten 6-1. Oye, el delantero de Portugal, este chico que sustituye a Cristiano Ronaldo, que ve si el nombre exactamente, yo para los Ram- nombres, Ramos es Ramos, creo el apellido. Ramos también, sí, correcto. Gonzalo, Eh, Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, wow, tremendo. O sea, llega al mundial, su primer partido así en serio, y mete un hat-trick, hace un partido tremendo, y queda elimina a Suiza. Y yo en ese partido de octavo, bueno, quitando el partido que pierde contra Corea del Sur, hace una buena fase de grupo, llega a octavo, le mete 6-1 a Suiza, y digo, wow, cuidado que tenemos un finalista. Yo pensé, cuidado que tenemos un finalista. Me gustó como vi que Portugal podía hacer fútbol y podía ganar sin Cristiano Ronaldo. Recuerda que Cristiano Ronaldo no juega ese partido. Y puede ganar, o sea, hay vida en Portugal sin Cristiano Ronaldo. Entonces, eh, ¿pero qué pasó? Se encuentra con Marruecos. Marruecos le juega muy bien a Portugal. Incluso no consigue meter a Marruecos, ahora que lo he visto aquí los datos. Y en el City, que es jugador de Sevilla, también lo conocemos mucho aquí en España, hace el gol a Portugal. Eh, Mira, a todo lo pasado es muy fácil hablar. Yo soy europeo, soy español, pero creo que el mejor jugador del mundo es Messi, sinceramente. Lo creo, a mí me gusta el fútbol así. Cristiano Ronaldo lo he disfrutado muchos años en el Real Madrid, yo soy del Real Madrid, y ha dado mucho al fútbol. Y quizá, como decía en ese tiempo Pep Guardiola, quizá Cristiano Ronaldo es mejor atleta y puede mejor dedicarse al fútbol más años que Messi, porque el tipo es disciplinado, se cuida, pero yo he visto hacer cosas a Messi con la edad que tiene, que, a ver, si nos ponemos a mirar, Cristiano Ronaldo prácticamente no ha jugado este mundial. O sea, los octavos y cuartos creo que no tuvo minutos. No sé si el cuarto llegó a tener minuto final, no me acuerdo. Han sido muchos partidos, eh, pero en el octavo no jugó. O sea, apenas jugó, no fue importante, no fue trascendente para su selección. Y bueno, decir que su último mundial es como el cierre de una película para unos maravillosas y para otros trágicas. Decir que el cierre es tu último mundial, que no eres titular absoluto y tu rival de por vida gana el mundial, wow. Creo que no estaremos en los mejores días felices de Cristiano Ronaldo. Pero vuelvo a decir, Portugal tiene futuro. Creo que Portugal puede luchar y algún día tendrá su estrella, como lo ganó España también. Hemos nombrado a Gonzalo Ramos, hay jugadores muy buenos dentro de Portugal. Increíble cómo ha jugado Pepe con 40 años, con la cuarentena de Pepe, el que fue central del Madrid, con ese cabezazo que mete gol contra Suiza. O sea, hemos visto a un Portugal bueno, un- pero le pasa a Portugal, le pasa como a muchas selecciones hoy en día, como le pasa a España también, hace años. Hay que saber hacer el relevo y buscar, bueno, Joao Félix es un jugador tremendo, que si no se le sube mucho a la cabeza, como decimos aquí, y sigue trabajando, podrá ser un gran jugador entre los top del mundo. Yo lo veo cada domingo también, cada fin de semana con el Atlético de Madrid. Y vuelvo a decir, ahí está, ahí está Joao Félix. Vuelvo a decir, creo que Portugal también se va decepcionada. Pero yo creo que no debe ser decepcionada. Mira, no sé si me va a preguntar por Marruecos, pero es que para mí Marruecos futbolísticamente me ha enamorado. Porque no es que jugaran así, es que sabían jugar a contra quién debían jugar. O sea, han tenido varios planes de partido. Y Portugal se encontró con un Marruecos fuerte, con un portero muy bueno, Bono, que también lo tenemos en España, en Sevilla, y se encontró con un Amrabat que está en la Fiorentina, que esperemos que venga para España también a jugar. Maravilloso. O sea, y Achraf, Hakimi,
que es español. El que nos echa fuera del Mundial nosotros es español, nacido en España, pero jugando con Marruecos. Eh, Portugal se va en cuartos, pero creo que debe estar contenta porque no ha jugado mal, ha tenido un buen mundial y creo que para el próximo mundial Estados Unidos, Canadá, México puede dar guerra. Ok, creo que todos estamos de acuerdo de que Marruecos ha sido la selección sorpresa del Mundial. Nadie pensaba, creo, que iba a llegar a semifinales. Realmente ha sido una sorpresa. Creo que por Francia sí. Había mucha expectativa por Brasil, por Alemania, por Inglaterra, por selecciones que siempre están ahí. Pero a veces han sido decepcionante la participación de Alemania y Marruecos ha sorprendido mucho, eh, realmente. Ya llegando a la parte, pues como que final de esta charla que tenemos, a ver algunas opiniones o perspectivas del partido de hoy. No sé si en algún mundial han terminado un partido, digamos la final a penales, no lo sé. Pero sí me acuerdo que el mundial del 2014, justamente que se ha desarrollado en Brasil, ha habido alargues donde Alemania, con el gol de Mario Götze en el minuto casi 100, 105 o 110 del alargue, pudo meter el gol para ser campeón frente a Argentina. Pero este mundial ha sido atípico por los penales que ha pasado, ¿no? No solamente en la final, sino en semifinales, en octavos de final, en cuartos de final. A ver, Pastor José Daniel, ¿cómo hemos pues podido observar esta Argentina que ahora es campeón? Primero por el primer partido que ha sido tal vez para muchos como que Argentina no iba a clasificar cuando perdió con Arabia Saudita, ¿no? Pero ya como que eso fue, en vez de ser como un impulso más para Argentina, para ya ir partido por partido trabajándolo, y hasta que vemos en Argentina el día de hoy bien luchado. Lo que me causa un poquito de expectativa tal vez es que, no sé, creo que cuando los sudamericanos estamos ganando 2-0 nos bajamos la intensidad del fútbol y nos empatan. Y eso pasa con Ecuador, con Argentina, cuando ha jugado también con Holanda, con Países Bajos. Y justo al final, faltando 10 minutos para el final del partido, han sido empatados. Entonces parece que algo también hay, pues hay opiniones que ustedes pueden dar tal vez mejor. Así que, Pastor José Daniel, como hemos visto a Argentina durante todo el desarrollo del Mundial. Adelante. Bien, Argentina ha logrado su objetivo, por supuesto, que era la Copa del Mundo, con una selección renovada en relación al Mundial anterior y obviamente con su estandarte, ¿no? Estrella, Lionel Messi. Era la última oportunidad de Lionel Messi en ganar la Copa y lo ha hecho. Yo creo que si aún al día de hoy hay un argentino que siga cuestionando a Messi, pues es un loco, ¿no? Se le cuestionaba mucho a Messi porque no había logrado con su selección mayor los títulos que supuestamente debería haber logrado por las performances que hacía en el Barcelona, aun cuando había ganado el Mundial Sub-20 en el 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Yo creo que Lionel Messi hoy día está claramente solo un poco por debajo de Pelé en el palmarés de la historia del fútbol, ¿no? En cuanto a su calidad de juego y en cuanto a lo que él ha logrado como jugador. Yo sé que hay algunos argentinos que por una cuestión simbólica, ¿no? De la guerra contra los ingleses y todo, ellos estiman demasiado a Maradona. Y Maradona, de hecho, que fue un extraordinario jugador y está en el top 5 de todos los tiempos,
pero no hay comparación entre Maradona y Messi. Messi ha tenido más de 10 años de un nivel muy alto de fútbol y cosa que Maradona, si lo analizamos, no tuvo tanto tiempo de élite. Es cierto que Maradona se echó al hombro a la Argentina en el 86, también se echó al hombro a un Napoli que hasta entonces no había logrado nada y logró ganar 2 Scudettos. Digamos, lo de Maradona tiene una cuestión más épica por ese lado, pero si analizamos estadísticamente, y no solo estadísticamente, vemos los videos, nos vamos a dar cuenta que la regularidad de Messi es bastante superior a la de Maradona. Entonces, Messi ahora lo único que le faltaba era la Copa del Mundo de mayores y ya la ha logrado. Y Argentina ha logrado su tercera copa. Después del partido con Arabia había muchas dudas, pero yo puse cuidado de que España también perdió el primer partido del 2010 contra Suiza y logró campeonar. Entonces, el primer partido, digamos, yo creo que fue hasta cierto punto benéfico para Argentina en el sentido que fue como una cachetada de decirles, por si acaso esto va a ser más difícil de lo que ustedes pensaban, por si acaso los otros equipos ya saben cómo ustedes juegan y ustedes van a tener que ser más creativos a partir de ahora. Eh, no ha ganado el Mundial galopando, salvo el partido contra Croacia, los otros partidos han sido ajustados, pero yo creo que ha ganado el Mundial justamente. Ahora, es cierto, no lo vamos a negar, Qatar está gobernada por la familia que es a su vez dueña del Paris Saint-Germain y Messi juega en el Paris Saint-Germain. No vamos a negar de que el emir de Qatar ahora debe estar feliz con que Messi haya ganado la Copa y que la final haya sido Argentina-Francia, porque también en Francia, en la selección de Francia, hay algún jugador del Paris Saint-Germain. Pero de allí a decir de que la Copa estaba arreglada para que gane Argentina, yo creo que es una exageración. De todos los penales que le han cobrado a Argentina, solo hay 2 que son polémicos, que es el que le cobran contra Polonia y lo falla Messi, que no fue penal, y luego el que le cobran contra Croacia, que para algunos fue penal y para otros no. Todos los demás han sido penales. Entonces, claro, algunos dicen, pero les han cobrado muchos penales, pero el árbitro, ¿qué puede hacer? Si es un penal, tiene que cobrarlo. Entonces, lo que sí creo de que ahora Argentina, a diferencia de otros mundiales, ha tenido un arquero solvente en las instancias finales, que ha ganado el guante de oro, aunque para algunos quizás ese guante debió ser para Livakovic de Croacia o para Bono de Marruecos. Ok. Bueno, para el pastor Samuel, ¿cómo hemos podido ver a Francia? Realmente esta selección pues ya 2 veces consecutivos llegando a la final. Eh, en Rusia ha sido campeón cuando le ganó a Croacia en la final. Croacia también ha tenido un buen nivel, una buena expectativa llegando a semifinal. Eh, ¿Cómo hemos podido ver a Francia? Francia que ha sido nuevamente finalista y estaba poco a poco de poderse llevar el triunfo cuando en el alargue, en el minuto 118 ahí, no sé si era Mbappé, creo que era otro jugador, eh, Furán creo que era, en las piernas de Martínez hace chocar el balón y con eso yo creo que ya era un triunfo más para Francia, ¿no? Pero ¿cómo hemos podido ver a Francia, Pastor Samuel, como europeo? Bueno, Francia siempre en la Eurocopa sobre todo, bueno, en los mundiales también, y más que tenía que defender título,
Es una selección a tener en cuenta. Tiene una cantera de jugadores que están saliendo nuevos, muy buenos. Muchos de origen o familia africana, tienen un físico tremendo, son potentes. Y eso ha sido una de las cosas por qué han llegado también al final y han ido de menos a más. El físico de estos chicos es increíble, cómo aguantan el campo, cómo corren, aunque ya algunos ya en la final, la próloga, en la larga, ya le temblaban un poco las piernas, daban calambre, ¿no? Pero la, Francia siempre es un equipo a tener en cuenta. A muchas de las encuestas y todo esto le daban finalista, campeón, finalistas. No se esperaba, la verdad, no se esperaba una final Francia-Argentina, sino más bien Brasil-Francia. Era la final que podía esperarse en muchas de las encuestas. Esto era así. Francia comienza en un mundial bien, ganando a Australia. Bueno, tampoco era, con todo el respeto, a Australia, ¿no? Tampoco es un rival eh, fuerte, decir que para medirse, ¿no? Contra Dinamarca gana y muy al final 2-1 y pierde contra Túnez en el último partido. O sea, eh, no tampoco comenzó muy bien. O sea, fue un poco más de menos a más. Y yo creo que esta progresión tiene que ver mucho con el físico de esos jugadores, también con el juego. Después contra Polonia 3-1, contra Inglaterra 1-2, que ese partido también estuvo ahí bien igualado. Y sí se vio, yo empecé a ver una Francia eh, mejor contra Marruecos. Le supo jugar a Marruecos, aunque Marruecos salió a jugarle también bien contra, contra Francia. Entonces llega a esta final contra Argentina. Mm, Sinceramente, mi posición ante la final, yo era, aunque posiblemente hablemos después, pero yo era, no iba con Francia tampoco, porque no piensas que los españoles y los franceses también nos tenemos mucho cariño. Entonces yo era un poco neutral. Incluso reconocía que Messi, el fútbol, le debía el mundial a Messi. O sea, y hemos visto aquí el fútbol, el partido, lo hemos visto con yo neutral. Obviamente, creo que al final me fue inclinando un poco a poco por Francia porque me estaba encantando los primeros, la final que ha hecho Francia, los minutos, hasta el minuto 80 ha sido un partido malo. Bueno, hasta que ha metido el primer gol. Los cambios, creo que, pero eso ha sido, creo que ha sido culpa de, bueno, sí, hasta el minuto 80. Ha sido culpa, yo creo que en ese aspecto de Deschamps, no sabía leer el partido como le iba a salir a Argentina. Pero ha habido dos cambios que para mí han significado mucho, que ha sido Camavinga y Coman. Salir al campo. Ellos jugadores han cambiado el fútbol. Camavinga es un jugador que lo disfrutó en el Real Madrid. Es para echar el ojo, para tenerlo en el punto de mira. Se habla mucho de Mbappé, que también Mbappé, un hat-trick en una final del Mundial. Dos, pero bueno, tres penaltis, porque la tanda de penalti ha metido dos. Tres penaltis a un mismo portero, eso es algo muy complicado de hacer. Eso ya no dice, ya te tiemblan las piernas porque, y además con un portero con un parapenalti que es como el Dibu, que da miedo verla allí en la portería. O sea, y eso ha sido un éxito de Argentina también, tanto en la Copa América como en el Mundial. La parada que has comentado de Dibu, me recordó mucho a una parada que hizo Iker Casillas en el Mundial de Sudáfrica, que se quedó solo Robben contra él y la paró así. Y esa parada fue como la que nos dio la copa, como decir, bueno, llena de moral. Y yo cuando vi a Dibu hacer esa parada, dije aquí, con lo que estábamos viendo el fútbol con los hermanos, me recordó la de Casillas, Argentina o gana el Mundial. O sea, no es por azar ni nada, pero eso como que el Dibu estaba fuerte en ese eh, con esa parada. Obviamente, minuto 36, Leo Messi y Di María meten dos goles. El, el de Messi de penalti, el Di María, me alegré mucho por Di María. La verdad es que es un jugador que le tengo mucho cariño también por el paso que tuvo en el Real Madrid. Pero que llega Mbappé, que estaba perdido todo el partido, que aquí decía algunos hermanos, es que no está ni sudando. O sea, porque Argentina tenía el dominio del partido. Con los cambios, Deschamps consigue dar la vuelta al partido y en un minuto Mbappé empata. Por un lado, ahí pienso yo, Argentina puede ganar, digo, Francia puede ganar el Mundial, Argentina puede quedar cao con esto. A 9 minutos de pitar el final del partido, esto sucede. Pero, como digo, Francia tiene jugadores muy buenos. Me gusta, por ejemplo, Mbappé. Creo que si no se le sube a la cabeza mucho, que un poco se le está subiendo,
podrá ser un gran jugador, que aprenda de Messi, que aprenda de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo me refiero, y que siga trabajando sin meterse en problemas. Bueno, es que yo como madridista estoy un poco dolido porque no, nos jugó con nosotros también, ¿no? A lo mejor estoy hablando como novia despechada, pero, pero creo que Mbappé es un gran jugador, pero me quedo mucho con Tchouaméni, aunque estoy nombrando lo del Madrid, parece ser, ¿no? Tchouaméni y con Camavinga son jugadores que de medio del campo fuerte. Lloris, un portero experimentado, un gran portero, aunque la tanda de penalti creo que no estuvo fino. Eh, y bueno, jugadores de estos de origen africano que son tan... El hijo de Turán, Turán me gustó ver los jugadores que yo he visto cuando era pequeñito, ver a sus hijos jugando ahora, esas cosas son muy emocionantes. Y ver a Turán en una final del Mundial me ha gustado, tampoco ha hecho un mal partido. Coman es un gran jugador. Vuelvo a Oliver decir, Giroud. sí, Giroud, además que tiene cosas más cosas en común con nosotros que otros. Eh, Él profesa su fe cristiana. Y decir que, igual que he dicho antes, que Portugal, también creo que desde Europa, Francia, Portugal, incluso no me lo has preguntado, pero Países Bajos, creo que son selecciones para tener en cuenta para el próximo Mundial. Alemania vuelve a ser decepción, aunque vamos a hacer un análisis después, pero eh, no creo, creo que no se le puede echar en cara nada a Francia. Yo si fuera francés estaría orgulloso de mi selección y, y le han dado todo, o sea, le han dado todo. Y igual que España fue de más a menos, creo que Francia ha ido de menos a más. No sé si estoy de acuerdo, pero es mi análisis. Ok. Bueno, ya para terminar la charla y haciendo los análisis de nuestra perspectiva, aunque no somos especialistas en eso, pero hemos podido percibir muchos aspectos de las selecciones que han podido participar en este mundial. Eh, un análisis general de todo el mundial, de las selecciones, eh, digamos, que han causado mucha expectativa, como Marruecos, selección sorpresa, y también viendo a la selección decepcionante, de los que tenía mucha expectativa, pero ha sido decepcionante, como Bélgica, donde está también Courtois, Eden Hazard, Lukaku, De Bruyne. Realmente ha sido pues también muy interesante eso, pero ya, Pastor José Daniel, ¿cómo ha podido percibir en global el mundial, tanto de los jugadores, de las selecciones sorpresas, de la decepción y de todo en general? Pastor José Daniel. Bueno, la selección sorpresa, por supuesto, ha sido Marruecos. Ahora, ha sido, yo creo, más sorpresa para aquellos que no están muy enterados del fútbol europeo del día a día. Claro, recordemos que el Mundial lo ve dos tipos de gente. O sea, la gente que vemos fútbol todas las semanas y la gente que ve fútbol solo de vez en cuando hay un partido grande, digamos, y cuando hay torneos grandes. Para la gente que ve el fútbol solamente cuando hay partidos grandes o torneos grandes, Marruecos ha sido mucho más sorpresa que para aquellos que sabíamos quién era Hakim Ziyech, que sabíamos quién era Hakimi, que sabíamos quién era Bono, etcétera. Pero por supuesto, yo pensaba que Marruecos iba a hacer pelea Croacia-Bélgica, pero iba a quedar eliminada en primera ronda. Ahora, Bélgica ha sido una decepción, pero si tú analizas el Bélgica-Croacia, al menos de lo que yo recuerdo, Bélgica, si fuera por merecimientos, que en el fútbol no hay merecimientos, Bélgica mereció ganar el partido. Y si Bélgica ganaba el partido, Croacia quedaba fuera. Y Croacia al final ha quedado en tercer lugar. Eso significa de que el nivel entre Bélgica, Croacia y Marruecos estaba allí entre los tres. El problema con Bélgica ha sido que ha habido problemas internos que han sido evidentes y eso se demostró después de las declaraciones que hicieron después del partido con Marruecos. Habían problemas internos y obviamente cuando en un grupo humano hay problemas, el trabajo en colectivo no sale bien. Eh, También en ese partido contra Croacia hay un par de goles que se falla Lukaku que son increíbles.
y por eso Bélgica queda fuera. Para mí, más decepcionante que Bélgica incluso han sido dos selecciones en las cuales yo pensaba que iban a pasar a la siguiente ronda, que son Serbia y Dinamarca. Serbia tiene dos delanteros que a mí me gustan mucho, uno que juega en el Fulham o Fulham inglés, que es Alexander Mitrovic, y otro que juega en la Juventus, que es Brajovic. Yo pensaba que con esos dos delanteros, más algunos otros jugadores importantes que ellos tienen, ellos iban a quedar segundos después de Brasil en su grupo. Y no ha sido así, sino han quedado últimos en su grupo. Y Dinamarca también, por la manera como clasificó al Mundial de una manera muy solvente, también me decepcionó bastante. Entonces, esas son para mí las dos más grandes decepciones son Dinamarca y Serbia, y luego Bélgica, por supuesto, ¿no? Sorpresa, Marruecos, eh, y también creo que, aunque no sería tanto sorpresa, pero me han gustado las selecciones asiáticas, ¿no? Arabia Saudita ha hecho más de lo que se pensaba iba a hacer. Em, También me ha gustado Japón, ¿no? Corea creo que tuvo un bajón contra Brasil, quizás por los nervios o quizás por ese sentido de que ya logramos el objetivo, ¿no? Entonces bajamos bajamos el ritmo, porque ya obviamente el objetivo de Corea era pasar de grupo nada más. Me han gustado las selecciones asiáticas, incluyendo Australia, que por una cuestión de confederación juega en Asia, aunque geográficamente no está en Asia. Entonces, eso demuestra que tanto Asia como África están cada vez mejorando en su fútbol. Y esto es debido a que muchos de sus jugadores están en Europa, están trayendo lo mejor de Europa. Yo creo que el tema es de que en Sudamérica tenemos el talento, pero en Europa está, digamos, la disciplina, está el trabajo serio, que lamentablemente en Sudamérica a veces no hay, ¿no? O sea, imagínense, Argentina es campeón mundial y tiene un torneo donde no hay descensos. En los últimos 2 años no hay descensos. O sea, es un torneo, digamos, bastante irregular. Entonces, pero a pesar de ese desmadre organizacional y dirigencial, han logrado salir campeones mundiales. ¿Por qué? Por la gran calidad de sus jugadores y porque la gran mayoría de ellos juegan en Europa, donde los torneos sí están bien organizados y donde hay seriedad. Entonces, lo mismo que Sudamérica hacía, el talento, llevarlo a Europa, se potencia, lo mismo están haciendo África y Asia. Están potenciando su talento. Y hay que recordar que África, sobre todo África, todavía tiene esa hambre por ganar y todavía tiene eso de pueblo que quizás en Sudamérica ya se está perdiendo un poco. O sea, tú, como decía un técnico, tú vas ahorita a Marruecos o vas a otro país africano y vas a ver chicos jugando en la calle en muchos lugares. Eso ya se perdió en Europa hace mucho tiempo y en Sudamérica se está perdiendo cada vez más. Pero en África todavía está esa efervescencia popular por el fútbol. Y, y esta semifinal de Marruecos lo que va a hacer es que haya mucha mayor afición por el fútbol en el África y sobre todo en el África del norte, en el África árabe, ¿no? Eh, Marruecos ha sido el que ha quedado ahora, pero por ejemplo Túnez también ha hecho una buena actuación. Egipto no clasificó porque le tocó con la Senegal de Sadio Mané, pero si hubiera clasificado probablemente también hubiera hecho una buena actuación. Entonces toda esta zona del África, digamos del norte, yo creo que el fútbol va a tener un mayor ímpetu en toda esa zona y van a salir buenos jugadores. Es una zona que queda muy cerca de Europa, por lo que los jugadores salen rápido de Europa
Y yo creo que el futuro del fútbol, digamos, va a ser animado por selecciones tanto de África, específicamente de África del Norte y de Asia. Y no dudaría que dentro de unos 3 o 4 mundiales, algunos de ellos sea campeón o por lo menos llegue a la final. Entonces, el fútbol ya está cambiando, ya no es solamente Sudamérica versus Europa. Ahora ya tenemos animadores africanos y asiáticos, no solamente que antes iban al mundial como comparsas, ¿no? Para salir en la foto, pero todos sabían que iban a quedar eliminados en primera ronda. Ahora no, ahora van a competir. Y esto yo creo que es algo valioso que este mundial una vez más confirma, ¿no? Así como los últimos mundiales. Entonces, eso es lo que me queda del mundial. Yo creo que ha sido un buen mundial. En líneas generales, no podría decir si ha sido mejor o peor que otros, pero ha sido un buen mundial. La final le va, en el análisis histórico, esta final le va a ayudar mucho al análisis del mundial como evento, porque sí, probablemente sea la mejor final de la historia de los mundiales. Entonces, la final va a ayudar a que el mundial como un todo sea mejor valorado conforme pasen los años. Y bueno, a pesar de todas las críticas y de todos los problemas que hubieron extradeportivos y que lo hemos comentado al inicio de esta sesión, ha sido un buen mundial, ¿no? Y tenemos que estar agradecidos por ello y también agradecidos porque muchos jugadores han llegado en lo mejor de la temporada. Un problema de los mundiales era que los mundiales se jugaban en junio, entre junio y julio, cuando en esa época son las vacaciones de los jugadores que están en Europa, que son, digamos, los jugadores de las selecciones top. Entonces, llegaban de todo un año de trabajo en Europa, llegaban cansados a estar con su selección, entonces por eso a veces el nivel de los partidos no era bueno, porque estaban muy cansados. En cambio ahora han llegado a mitad de temporada, donde supuestamente deberían estar a tope de su rendimiento físico. Y por eso yo creo que algunos partidos han salido muy buenos. Pero por otro lado, también yo creo que quizás hay algunos jugadores de algunas selecciones, sobre todo europeas, que se han cuidado las piernas. No sé si de manera espontánea por ellos mismos o es que sus clubes, que al final son sus empleadores, son los que les pagan su sueldo, les dicen, oye, cuidado, no vayas a las divididas con mucha fuerza, no te esfuerces demasiado porque si no vas a lesionarte y eso a nosotros no nos conviene. Entonces, yo creo que sí, hay algunos jugadores de algunas selecciones que creo han bajado un poco el ritmo justamente para evitar lesiones, porque de aquí a una semana regresan las ligas y entonces ellos tienen que estar en buen nivel para aquellos que les pagan su sueldo, ¿no? Y es entendible también. Entonces, el que el mundial haya sido en diciembre ha tenido su punto bueno, pero también su punto en contra, ¿no? Por ese lado. Pero en general, Ok, yo creo que ha sido un mundial más que regular, ha sido bueno. ok. Gracias, Pastor, por todo el análisis que nos ha dado un concepto más amplio y general de todo este evento que ha pasado. Para el Pastor Samuel Alonso es la misma pregunta. ¿Cómo hemos podido ver el Mundial de selecciones que han causado expectativa, pero que no han podido pasar la primera ronda, y aquellos que han sido sorpresa también, y así un criterio general de todo este evento? Bueno, estoy de acuerdo con las selecciones. Por ejemplo, coincidimos con Bélgica, que ha sido una decepción. Eh, tampoco la veía quizás entre las 4 primeras, pero sí esperaba que llegara a octavos, cuartos, por lo menos se clasificara.
de grupo. Hay que entender que el Hazard de ahora, yo lo sé porque lo sigo en el Real Madrid, en el Real Madrid no juega. O sea, no se le puede pedir mucho a Hazard. Tiene otros buenos jugadores, está su hermano, el otro Hazard, que también es muy bueno y tiene jugadores excelentes. Tiene un gran seleccionador, a Roberto Martínez, español, que ya no es seleccionador, ya lo dejó después de este mundial, y que hubiera sido un buen seleccionador para España. Me hubiera gustado antes que está ahora. Pero bueno, para mí dos decepciones importantes, Alemania, que vuelve a no clasificarse para una fase, o los octavos, para lo que realmente para muchos cuando comienza el Mundial, sin desmerecer la fase de grupo, obviamente, y Uruguay. Uruguay estuvo a punto de clasificarse, pero Corea del Sur gana a Portugal y se clasifica a Corea del Sur, pero esperaba más de Uruguay. Quizás son las cosas del fútbol, ¿no? Quizás si Uruguay se hubiera clasificado, hubiera hecho una buena fase de octavos, cuartos, no sabemos, no lo sabemos. Pero para mí, el no pasar de grupo una selección como Uruguay, con jugadores tan buenos como tiene, y con el fútbol que, bueno, yo soy europeo y es verdad que muchos jugadores de las selecciones suramericanas juegan en Europa. Pero oye, el fútbol que hace Uruguay, que puede hacer Argentina, es un fútbol vistoso, exquisito, un fútbol bonito. Y decepciones también, aunque hayan pasado España y Brasil, para mí son decepciones. Aunque hayan pasado de grupo, pero para mí son decepciones. Dicho esto, me quedo con creo que el equipo revelación, la selección revelación es Marruecos. Marruecos ha hecho una gran campaña, pero como bien ha dicho el pastor José Daniel, o sea, tampoco es sorpresivo llegar a semifinal, sí. Yo sabía que Marruecos podía hacer una gran campaña, podía haber hecho guerra a Bélgica, sabemos que iba a dar guerra, como bien ha dicho, pero no pensé que le iba a hacer ese daño a España y a Portugal. O sea, esto ha sido increíble, no lo esperaba. Con Francia Francia supo jugar mejor, tuvo pegada y le ganó 2-0, pero creo que hasta ahí solo recibe un gol. O sea, esto es algo eh, que dices, wow, maravilloso. El seleccionador de Marruecos, creo que le van a caer las ofertas por todos lados porque ha conseguido hacer el equipo. Es una cosa que quiero valorar también del Mundial. Una cosa que veo, bueno, perdón, antes voy a terminar con mi equipo revelación. Japón también. Japón creo que sí tuvo eh, la cosa de ir contra Croacia y encontrarse con un porterazo, como dicen allá, un buen arquero de Croacia. Pero las cosas del fútbol, ¿qué pasa si Japón pasa de ronda? No sabemos. Japón estaba on fire, estaba jugando muy bien, jugó muy bien a España, ha jugado bien contra Croacia, hizo un partidazo, eh, muy físicos, con un buen gusto en el juego. Un verdadero tiki-taka, ¿no? El tiki-taka de España de los 1000 pases, que si no sirve para tirar a la puerta no vale para nada. Yo soy el primero que lo critica. Entonces, un buen fútbol, un buen ataque, corredores, saben tocar el balón, se ajustan al juego como Marruecos, se ajusta a las circunstancias. Hay que saber ajustarse. Cada partido es un mundo. Hay que saber ajustarte a cada partido. No ir con un plan ya predeterminado. Yo quiero hacer esto y voy, ¿no? Porque te van a dar por todos lados. Entonces, por ahí. Pero una cosa que quiero destacar, por ejemplo, esta final, este mundial hemos tenido una final con penaltis. Y la última final que recuerdo con penaltis fue la de Estados Unidos 94 de Italia contra Brasil, el famosa final que gana Brasil y para Tafarel se hace una tanda de penalti memorable. Y además que yo creo que fue la primera final con uso de razón que yo viví futbolísticamente. Y hasta ahí no se ha vivido. Hay que decir otra cosa que me llevo de este mundial. Se han vivido en la fase de octavos hacia adelante 5 eh, tandas de penaltis. Se han decidido 5 partidos en tandas de penaltis. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí que el fútbol está cada vez más igualado, las selecciones están cada vez más igualadas. Lo que ha dicho también
José Daniel, Asia y América y África vienen dando fuerte. Algún día vamos a tener una campeona y no va a tardar mucho de África o Asia. Y hablaremos que será una sorpresa, pero lo vamos a tener. Y otra cosa que me he dado cuenta en los tandas de penalti, siempre se ha dicho que las tandas de penalti es una lotería. Mentira. Yo me he dado cuenta que eso no es una lotería. Gana la tanda de penalti quien mejor está de cabeza y quien mejor va preparado allí, que a quien menos le tiembla la pierna. España contra Marruecos hace una tanda de penalti desastrosa, porque no, también quien se prepara los penaltis. España no preparó tanda de penalti en el Mundial. Luis Enrique les dijo, tirar penalti en vuestro club, pero ellos no prepararon. En cambio, se ve que Argentina, se ve que Marruecos han preparado las tandas de penalti. ¿Por qué se ve esto? Se ven las caras. Cuando va a Busquets, cuando va a tirar los penaltis los jugadores de España, que fallan los tres, yo creo que yo la primera vez en mi vida que veo en fútbol profesional un equipo no mete ni un solo penalti, ahí me di cuenta, yo digo, no, van asustados, van acongojados. Y eso tiene que ver mucho con la preparación. Entonces, los penaltis no son una lotería, los penaltis se preparan, los penaltis se trabajan. El portero debe saber también, debe preparar también los rivales, cómo más o menos por dónde te pueden tirar, cómo suelen tirar. Entonces, es una cosa que me he dado cuenta también. Otra cosa que me he dado cuenta de este mundial, y a lo mejor no es tanto deportivamente, sino extradeportivamente, es que los sentimientos de la gente están a flor de piel. Todo lo que uno publica en redes sociales es trascendental. O sea, todo lo que tú publicas, tú dices algo de, me gustó, por ejemplo, me gustó mucho Holanda contra Argentina, no, el partido fue un poco, no para poner para niños, no apto para niños, pero por ejemplo, el gol del último minuto, segundo de Pizarra de Bangal me pareció maravilloso. Cómo tira cómo saca la falta esperando el tiro, la pega volajito. Los dos jugadores hay tres jugadores de Holanda, uno bloca la barrera, otro la defensa, queda libre el jugador que va dirigido el balón y tira. O sea, lo que vemos el fútbol más técnicamente, tácticamente nos damos cuenta de estas cosas. Yo dije, wow, no iba ni con Holanda ni con Argentina, pero dije, qué jugada que ha hecho de Pizarra Bangal. Pues con todo respeto, me cayeron unos argentinos diciendo, racista, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, no, es que yo no estoy diciendo nada de esto. Yo estoy diciendo que después el tema se arregló. Yo no, por decir esto, no quiero decir, el fútbol es fútbol. Yo quiero a mis hermanos de todos los países argentinos donde estén, y ya sea donde sea. Hoy me he alegrado por los argentinos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el fútbol está muy a flor de piel cuando hay un mundial. El mundial tiene algo especial y el mundial tiene también valores positivos. El trabajo, el espíritu de sacrificio, el esfuerzo. La humildad también. Me gustó mucho Modric, la humildad hasta el final que ha mantenido. Eso es un caballero del fútbol. Y me quedo pues con la sensación de que a pesar de ser un mundial de invierno con frío aquí en España, ha sido un mundial, yo diría que sorprendente en todos los sentidos. Bueno, un mundial bueno. El mundial de Rusia, aunque a lo mejor esté más lejos, pero me causó sorpresa por Croacia. El Mundial de Brasil, eh, que me gustó, pues, el Alemania como estuvo, pero no recuerdo un Mundial tan sorpresivo, tan fuerte en mi memoria futbolística, tan con choque de cinco tandas de penaltis, no son, o sea, que son cinco tandas de penaltis. No sé las estadísticas de otros mundiales, pero creo que ha sido un mundial muy bueno. Creo que, antes dicho, si yo fuera francés estaría contento del equipo, del papel de Francia. Si yo fuera catarí, estaría orgulloso de haber organizado este mundial como catarí. O sea, feliz, pues, se ha organizado bien, se ha ido un mundial muy, muy, muy bueno. Ha habido, como bien has dicho, un estadio ahora que se ha desmontado y se va a dar otros usos. Eh, Creo que, hablando ya como amante del fútbol, cada partido que he visto lo he disfrutado. Lo he disfrutado, he visto juegos, he visto que el fútbol es futuro y, y que el fútbol debe ser solo fútbol. Solo eso, nada, lo dejemos ya de la profundidad de la corrupción, para eso están los jueces, y nosotros como cristianos para predicar el evangelio contra la corrupción. Y nosotros quiero fútbol, solo fútbol. Entonces, también decir, el árbitro, ha habido muchas, voy a hablar en nombre del árbitro español que jugó que arbitró en Argentina, Holanda, Países Bajos.
Oye, ese es uno de los mejores árbitros que tenemos en España, Mateu Laoz. Es muy peculiar, muy comunicativo, pero es un buen árbitro. Pero os digo algo, ese partido tal como estaba era muy complicado de arbitrar. Cualquier árbitro que hubiera llegado ahí hubiera tenido problemas igual. Porque ese partido ya había habido un calentamiento antes. Y la gente estaba muy caliente. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, mira, mi Señor, nuestro Señor, es Cristo. El fútbol es un deporte que forma parte de la gracia común de Dios a la humanidad. Disfrutémoslo como tal. Si gana, mira, yo como digo, me considero un hincha positivo. Un hincha positivo en el sentido de que soy un hincha y me alegro de la victoria de mi equipo. Pero no me enfado cuando otro gana, o no me pongo, o no me enfado con mi equipo. Bueno, puedo criticar, puedo decir, pero no me quita el sueño. Entonces vivamos el fútbol tal como es. Y me alegro mucho por los argentinos, doy la enhorabuena a los argentinos. Y que en 4 años, bueno, 3 años y medio, porque me imagino que el Mundial será en verano, en 3 años y medio nos volvemos a ver, y esperemos que sea un Mundial como este. Creo que África o Asia va a estar entre los 4 primeros otra vez. Y así lo espero porque esto es bueno para el fútbol. Que no seamos los europeos siempre ni los suramericanos los que estamos ahí en la élite, que el fútbol se ha abierto más en los otros continentes y que eso, que aprendamos de los valores del fútbol, que tienen muy buenos valores también. Y buen mundial. Ok. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Hemos tenido una charla muy, muy peculiar, interesante, fuera de lo común que generalmente hacemos, pero era meritorio por este evento mundial que hemos tenido durante estas semanas. Y realmente ha sido un gusto pues poder charlar, conversar con ustedes. Y sus palabras de despedida, Pastor José Daniel, sus palabras de despedida y espero pues pronto podamos tener otras charlas sobre más teológicas, más de iglesia y todo eso. Adelante, pastor. Bueno, la razón que estoy con la camiseta del Atlético de Madrid es porque en la final hubieron 4 jugadores. Bueno, Ángel Correa no participó, pero digamos en la nómina, entre ambos equipos habían 4 jugadores del Atlético de Madrid, que era la mayor cantidad de jugadores que había de un club. Y por coincidencia, también hubieron 4 jugadores del Atlético de Madrid en la final de Rusia 2018. Entonces, por segundo mundial Wow. consecutivo, el Atlético de Madrid tiene esa distinción. Y bueno, eso da mucho que pensar, ¿no? ¿Cuál es entonces el problema en el Atlético? Posiblemente no sean los jugadores, sino el técnico, al cual se le perdona todo porque sí ha ganado muchas cosas, pero una cosa era el Atlético del 2012 y otra cosa es el Atlético del 2022 con un presupuesto muchísimo más alto. No puede seguir jugando de la manera como juega. Bien. Y gracias, Reinaldo. Como dijo el pastor Samuel, esto es parte de la gracia común, esto es parte de ver el reino de Dios, en el cual también habrán deportes, habrá comida, habrá bebida, habrán cosas maravillosas para todos. A veces hay un cierto prejuicio contra los deportes o contra el entretenimiento en general, pero yo creo que eso es por una visión limitada de lo que es y será el reino de Dios. Quizás podamos ampliar eso en otra entrevista, pero no hay nada de malo en poder disfrutar del deporte, siempre y cuando lo hagamos desde una perspectiva cristiana, sabiendo que nuestra prioridad número uno, por supuesto, es la adoración a Dios. Gracias, gracias por la entrevista. Listo, pastor, muchas gracias por su participación. Adelante, pastor Samuel Alonso, con sus palabras de despedida. Bueno, lo mismo. Vivamos el fútbol como un regalo de Dios para la humanidad. No es un pecado que te guste el fútbol, no es un pecado jugar al fútbol, no es un pecado llevar una camiseta de fútbol, no es un pecado tener unos colores de fútbol siempre que lo hagas con respeto al rival. Hoy hemos estado sentados aquí viendo el fútbol en la iglesia, personas que llevamos con Francia, personas que llevamos con Inglaterra, yo con Argentina, perdón, y todos hemos vivido un partido en armonía en el que hemos disfrutado con fraternidad. Por lo tanto, ahí es posible un fútbol sin prejuicios, sin ataques. ¿Y cuando esto es posible? Cuando en el centro de todo está el Señor, en tu corazón, en tu vida, y está el primero en todo. Entonces,
y que las redes sociales aprendamos también a respetar, que otros puedan ir con otros colores, con otros equipos de fútbol. Esto es fútbol, es solamente fútbol. Nuestro Dios es el Señor, es Jesucristo, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, me despido diciendo esto, que me alegro de haber disfrutado este mundial, me alegro de esto. Muchas gracias, Reinaldo, José Daniel, por tener esta conversación, y estoy a vuestra disposición, y también decir que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, y lo hagamos siempre buscando eso, a la gloria, agradando al Señor, siendo luz, siendo sal en este mundo. Y en el fútbol también necesitan cristianos que prediquen a aquellos que hoy andan en tinieblas. Ánimo, que el fútbol es muy bueno, saludable, y es una herramienta también de evangelización. Que Dios os bendiga. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Y así de esta manera culminamos con esta charla típica que hemos tenido aquí. Así que pues ya estaremos pues más adelante haciendo otras conversaciones. Hasta luego, que lo pasen bien. Muy buenas tardes. Dios les bendiga a Dios todos. bendiga.